Hoy iniciamos el tema de hidráulica. Hola a todos, soy el profesor Reiner, les doy la bienvenida a nuestro canal de YouTube, les agradezco a todos aquellos que se han unido a nuestra plataforma y nos dan su apoyo con su like y sus comentarios. Bien, como ya decía, vamos a dar inicio a una serie de tutoriales de clases que tienen que ver con hidráulica básica. Posteriormente estaremos dando también, haremos un curso de electrohidráulica. Lo hago porque hay muchas personas que me los están pidiendo, pero quiero aclarar que hay algunos puntos de los cuales no voy a tocar porque hay suficiente información en la internet. Entonces, en el caso de este simulador de FluidSim, vamos a estarlo utilizando. La Festo es la compañía que lo ha diseñado, es una de las compañías líderes en este tema de automatización de procesos o de los equipos que se utilizan para automatizar procesos. Esta compañía ha creado el software de simulación FluidSim y viene separado el FluidSim que está dedicado a la energía neumática, o sea el aire, y el FluidSim diseñado para trabajar la hidráulica, que en este caso es el fluido de aceite. Partiremos que algunos de ustedes ya manejan el FluidSim desde la parte de neumática, por lo tanto en esta parte de acá no se les hará difícil, mas sin embargo cuando nosotros abrimos la interfaz del programa es bastante intuitivo y similar al de neumática. A primera instancia lo vamos a diferenciar porque en la barra de título, acá en la parte superior, en neumática encontramos FluidSim, espacio la letra P de Pneumatics. En el caso de este lo vamos a encontrar el FluidSim, la H que es Hydraulic. Y de ahí para en adelante pues las cosas son similares. Tenemos todas las pestañas, las mismas pestañas de archivo, edición, ejecutar, biblioteca, insertar, didáctica, proyecto, ver, ventana, hasta la versión, en este caso ayuda, que normalmente pues yo estoy utilizando la versión portable, la 4.2. Y bueno, acá los iconos de acceso directo para copiar, pegar con uno nuevo, todos los de reordenar, en el caso de los elementos, toditos los de aplicar zoom y toditos los de aplicar al momento de realizar una simulación. Tenemos todos los documentos que tenemos en la biblioteca y los documentos más comunes utilizados. Esta es la biblioteca de trabajo. Esta interfaz es la misma. La parte en este momento está en gris. Cuando yo le doy archivo nuevo, pues me presenta un archivo de trabajo. Vemos la línea gris. Yo esa línea gris la quito porque generalmente me vengo a archivo, tamaño de dibujo, porque realmente al momento de estar haciendo simulación, cuando hay componentes que se salen del formato, pues me está dando un error. Entonces yo generalmente lo dejo en el tamaño del formato A2 de la DIN, de la norma DIN. Bien, acá en nuestra biblioteca de trabajo nosotros vamos a encontrar separados 6 componentes: el componente de hidráulica, el componente de todos los elementos de electrohidráulica, técnica digital y support, OPC y DDD, que son los elementos para PLC y algunas cosas de automatización, el sistema de Graphet y otros. En el caso de esta clase de hidráulica es muy importante manejar mucha teoría básica. Yo no voy a ahondar en ese tema porque precisamente lo que voy a enseñar es a utilizar el software. Sin embargo, tú ya tienes que saber cómo manejan o cómo funcionan algunas válvulas, los motores hidráulicos y cosas de esa índole. Entonces, si nosotros entramos en hidráulica, aquí vamos a encontrar un submenú en donde vamos a ver los elementos de alimentación, actuadores, válvulas, sensores de medida. Hay mucho tema acá que indagar. En el caso pues yo no lo voy a tocar en esta simulación, pero sí es importante que cuando estemos hablando de motores las personas sepan de qué es un motor hidráulico e incluso puedan ver la diferencia entre la simbología de un sistema neumático, ya que en el sistema neumático es en blanco. En el caso de hidráulico esto viene relleno en color negro para que simboliza la energía hidráulica. Las bombas de desplazamiento, en el caso de neumática el aire regresa hacia la atmósfera, por eso se le llama escape a atmósfera. En el caso de la hidráulica el aceite debe retornar a tanque. Por eso también debemos estar claros que tenemos que estar representando cada uno de los elementos. Aquí tenemos una manera simplificada de cómo representar la unidad generadora motriz, en el caso del generador, la bomba y el retorno a tanque.
y esta de acá, que es una manera amplificada, ¿verdad?, de cómo sale, qué es lo que hay en sí en la unidad generadora motriz del sistema hidráulico, ¿verdad? Un manómetro, la válvula reguladora de presión, la bomba, el acoplamiento, el motor, tiene 2 tomas. En el caso de la vida real, hay algunas bombas que traen un manifold con una mayor cantidad de conexiones. Lo único que uno tiene que observar y apreciar cuáles son las conexiones que van para presión, cuáles son las conexiones que van de retorno a tanque. Acá en la simulación pues aparece una retorno a tanque y una toma o un conector de un perfil secundario para el retorno a tanque, pero en la realidad, por ejemplo, las que tenemos en el laboratorio tienen 2 tomas de presión, 2 tomas de retorno a tanque y una toma más, que es la regulación de presión, porque ahí se puede regular la presión. En fin, todos estos elementos los puedes venir estudiando. Como te decía, no voy a ahondar en ese tema. Los actuadores, todos los actuadores, similar que tenemos acá, en este caso son actuadores hidráulicos. Ya hay muchos vídeos hablando de que los tipos de actuadores, cómo funcionan los actuadores, qué son los actuadores, el principio de funcionamiento, cómo son las partes internas. Todo eso es importante manejarlo. Incluso yo tengo algunos videos. Esta parte de las válvulas, aquí aparecen en el FluidSync, aparecen válvulas ya o grupo de válvulas ya elaborados, preajustados, como en este caso esta que están acá. Voy a tomar un ejemplo, esta que está acá. Esta es una válvula hidráulica de 4 vías en 3 posiciones. En el caso de la parte hidráulica es importante manejar el centro de conexión. El centro de conexión, hay unas 4 o 5 válvulas, creo que son 5 válvulas que el centro es muy importante. En este caso este es de centro de recirculación o centro retorno a tanque. Hay otra que por ejemplo esta es de centro a trabajo o a presión, a depresión. Y por acá otra diferente, por ejemplo esta es centro bloqueado o centro centro bloqueado esta de acá es importante. Y por acá pues hay algo otras, de verdad que por ejemplo quiero ver esta. Bueno, esta es igual a esta, pero vamos a cambiarle el centro solo con el propósito de que ustedes vean de que en el caso de que existe la válvula tipo H. Vamos a dejar aquí, miren, esta es otra válvula tipo H o válvula de centro abierto, también le dicen, a esta le dicen centro cerrado o centro bloqueado, a esta es centro abierto o válvula tipo H. De hecho, yo voy a dejar acá un enlace, una pestaña, en la descripción voy a dejar también uno donde hablo de cada una de estas válvulas. Bueno, la válvula que te quería hacer la demostración es el cambio de esta, que a veces uno tiende a confundir este tipo de centro con esta que está acá, de que una es centro a salida a trabajo y otra es centro a descarga. Como podemos observar, acá existe una toma internamente interconectado, de tal manera de que en el caso del flujo puede fluir hacia la salida A y hacia la salida T. En el caso de la presión está bloqueada, y en el caso solo existe la forma de circular de la salida de presión, de las salidas de toma de tanto la conexión A, conexión B, que de hecho son conexiones a trabajo, pueden recircular a tanque. Entonces estas son tipos de válvulas. Yo no voy a ahondar más en este tema porque de hecho me puedo ir muy extenso, ¿verdad? Entonces, pero de ahí la otra manera que lo que le quería dar a entender a ustedes, que aquí están las válvulas configurables, que a mí me gusta trabajar este tipo de válvula porque acá le enseño al joven cómo ir configurando cada una de las partes de la válvula, si es un esfuerzo muscular, si es un esfuerzo mecánico, si es un esfuerzo de pilotaje, ya sea eléctrico, neumático o hidráulico. En este caso que vamos a trabajar la parte de hidráulica. Todas las válvulas deben de tener, para que nosotros las identifiquemos, 5 elementos. Debemos identificar el tipo de válvula. Por ejemplo acá, esta es una válvula hidráulica. Número de vías, en este caso esta que tenemos aquí son 5 vías. Número de posiciones, en este caso estas son 2. Número de posiciones. Después tenemos que ver si el tipo de el estado de esta válvula de operación, si está a trabajo, si está en reposo. Vuelvo a sacar estas válvulas. Por ejemplo esta, ¿verdad? La presión son cerradas, normalmente cerradas, pero esta es de recirculación a tanque. Esta que está acá es una válvula que la presión es normalmente abierta, porque la presión pasa, en este caso pasa hacia
hacia la salida de trabajo o la conexión de trabajo A, de esta que estaba hablando. Aquí tenemos otra normalmente cerrada. En fin, nosotros tenemos que saber si es cerrada o es abierta, su estado de funcionamiento desde que está en reposo o cuando esta ha sido activada o habilitada. Acá el otro punto que tenemos que ver son los dos accionamientos, el lado izquierdo y el lado derecho. La válvula debe tener normalmente un accionamiento al lado izquierdo que la active, que la haga cambiar de posición, y debe haber algo al lado derecho que la retorne a su posición inicial. Esas son las 5 situaciones, ¿verdad? Yo me estoy deteniendo bastante en esto porque es importante manejar el tipo de válvula cuando estamos hablando de válvulas de direccionamiento, que las válvulas de distribuidor y todo eso uno tiene que manejar. Después venimos a todos los tipos de válvulas de regulador, todas las válvulas que trabajan presión. Igual ya hay una serie de videos explicando este tipo de situación. Más abajo los componentes eléctricos, en su momento vamos a hablar de todo lo que tenemos acá, de todo lo que este software nos provee para de una u otra manera simulemos en tiempo real o reentelizado también, porque esto lo podemos hacer lento para poder buscar fallas de la parte eléctrica. Entonces aquí tenemos todo lo que son los componentes eléctricos. Vamos a disminuir esto. Después venimos a la técnica digital, todo lo que es con PLC. Aquí esta versión nos ofrece un módulo digital que nos trae como podemos ver, un PLC de la marca Festo que nos ofrece 8 entradas, y de hecho nos está ofreciendo otro módulo digital que nos tiene una facilidad de 16 entradas y 16 salidas. Entonces estos módulos los vamos a utilizar más adelante, y todo lo que son de compuertas lógicas para que nosotros utilicemos. ICEPOR, que nos ofrece estos puntos para poder hacer alguna serie de simulación, nos ofrece 8 entradas. Esta es la parte, el módulo de input, este es el módulo de output. También nos ofrece esta facilidad, este software, todo lo que es Graphet, para que hagamos otra simulación. Y aquí tenemos todos los elementos que tenemos en otros, que en este caso son diagrama de espacio-fase o diagrama de estado, como aparece acá, el diagrama de funciones para hacer la secuencia. Aquí tenemos otro tipo de diagrama que es importante que lo manejemos también, de asignación, lista de piezas, texto, la marca, el círculo, para poder ingresar algunos elementos de geometría o figuras geométricas, como en el caso es el círculo, la elipse, el cuadrado y el rectángulo. Estas de acá las podemos buscar aquí donde dice insertar, en donde venimos a otros, y como podemos ver aquí encontramos toditos estos mismos componentes: rectángulo, mapa de bits, lista de piezas, diagrama de funciones. O sea, estos mismos que están aquí los podemos encontrar acá. Estaba desactivado o deshabilitado porque lógicamente yo estaba en la biblioteca, pero si me vengo acá al plano de trabajo, le doy insertar, y como podemos observar ya me aparecen habilitadas para poder insertar. Y por ejemplo, aquí estoy insertando el diagrama de funciones. Lo puedo hacer de las dos maneras, como podemos observar ahorita. En este instante lo he hecho de las dos maneras y es lo mismo, ¿verdad? Bien, esas son todas las funciones que nosotros podemos lograr. Esta es una breve introducción a hidráulica. Ya existen una serie de videos, incluso yo tengo algunos videos acá en este canal de YouTube que hablan de hidráulica, desde el principio de funcionamiento, principio de Bernoulli, principio de Pascal, la ley de Pascal, que es importante manejarla, cómo funcionan las válvulas, todos los tipos de aceite, porque en hidráulica hay que ver, ¿verdad?, la viscosidad, el tipo de aceite. También tenemos que ver el tipo de manguera, los conectores, los radcores también, que es importante manejar cómo son elaborados estos en la industria, en la presión que soportan, todas esas cargas y fuerzas, porque sabemos que la hidráulica es utilizado en la industria en procesos automatizados que necesite de aplicación de fuerza. En el caso de la neumática obtenemos altas velocidades, pero perdemos en fuerza. En el caso de la hidráulica, lo que nosotros ganamos es fuerza, pero perdemos velocidad. Esto es como hablar de los vehículos. El vehículo pesado es diésel, el vehículo liviano es gasolina. Gasolina para velocidad, diésel para fuerza. Bien, por acá vamos a dejar esta pequeña introducción. Les agradezco a todos los que han visto esta videoclase, que está dedicada a todos los principiantes de la parte de hidráulica, con énfasis en el software de simulación de la compañía Festo, que es uno de los más utilizados. Tengan todos un buen día. Se despide de ustedes el profesor Reiner. Los espero en la próxima clase.